A ver, habíamos visto nosotros el día de ayer con respecto al tema 5, hablando con la parte de lo que es los UID y los SGID con respecto a la parte de los usuarios. Habíamos conversado que los usuarios en Linux tienen como un identificador de grupo y los grupos también tienen como su identificador. Estos identificadores son conocidos como los UID para usuarios y los GID para grupos. Los User y Group Identifier, ¿no? Que son los que estamos hablando justamente el de ahora. Cada uno de los usuarios y cada uno de los grupos tiene su código. Estos códigos son registrados en el sistema operativo para que puedan trabajar y puedan ser implementados dentro de él, dependiendo de la distribución. Habíamos también visto que esto es bastante variable. La mayoría de los usuarios empiezan con 1000 como usuario inicial. Tiene 4 dígitos. Pero también hay que tomar en cuenta que los usuarios pueden empezar con el número 500. ¿De qué depende? ¿De qué depende de que, por ejemplo, empiece en un número con 1000 o con 500? Eso va a depender de la configuración del usuario, del administrador. Por ejemplo, el Ubuntu por defecto empieza con 1000 y el CentOS empieza con algunos archivos con Linux, con Red Hat, empiezan con 500. Dijimos también nosotros que tenemos una regla muy importante. Esta regla es la regla del usuario. Cuando se crea un usuario se crean dos cosas. Se crea un grupo con la carpeta se crea un grupo con el nombre del usuario y una carpeta en el home con el nombre del usuario. Habíamos dicho nosotros una pequeña observación con respecto a la parte del usuario y vamos a comprobarlo en este momento. Por ejemplo, aquí en nuestro usuario principal estamos en el home. Entonces, en el home sale la lista de todos los usuarios que se han creado. Crea la carpeta. Yo aquí colocaba add user y colocaba el nombre, por ejemplo, del usuario que yo quería. En este caso vamos a poner, por ejemplo, redes. Nos pedía un password. Ahí dice que existe redes. Vamos a entonces a crear aquí add user, a ver otro usuario, Linux 30. Ahora sí, nos pide el password. Ponemos la contraseña del 1 hasta el 6. Le repetimos la contraseña. En el caso del Ubuntu nos pide pues que le podamos colocar un full name, número de teléfono, número de trabajo, otra información adicional. Si todo lo que tú has colocado dice que está correcto, le pones la Y para aceptarlo y listo. Toca le das un ls y tienes Linux 30. También, aparte de tener la carpeta en el home, tenemos nosotros un grupo llamado Linux 30. Entonces yo aquí usando los filtros que hemos aprendido durante las clases, ponemos Linux 30 y a quién le ponemos Linux 30 al grupo llamado, al archivo llamado group. Es el archivo donde contiene todos los grupos. Y acá tenemos Linux 30 y en este caso su GID. Para volver a explicar lo que hicimos el día de ayer, este es el archivo donde están guardados todos los usuarios. Es el archivo llamado passwd. En este archivo se almacenan los usuarios registrados del sistema operativo. Para poder trabajar con él, entramos a él y vemos nosotros que aquí el archivo está dividido en varias partes. Vemos que aparecen dos puntos separados de varios bloques. Y estos 2 puntos representan como una separación, como una línea de separación. En este archivo llamado passwd está dividido en 7 partes. Primero tenemos el nombre del usuario, que dice root como primera fila, la primera línea. Luego aparece una X, que es la contraseña ficticia. En realidad no hay clave. Luego tenemos el GID, el UID, perdón, que es el código de usuario, el primer cero. El segundo cero que aparece es el GID, código de grupo. El cuarto número es el root, que viene a ser el comentario. En esta parte acá el usuario puede colocar el nombre del usuario y luego aparece el nombre de la carpeta hogar. En este caso sería el slash root, la carpeta origen. Para el caso de un usuario común generado en el home sería slash home y el nombre del usuario. Finalmente aparece el bin bash, también conocido como ejecutador o comando que permite poder hacer el bash o ejecutar la consola del terminal. Y ahí tenemos las 7 partes básicas de cualquier bloque que se maneja. Entonces, esas vienen a ser, eso lo vimos el día de ayer, la estructura del passwd. También nosotros vimos la estructura del group,
era el archivo donde estaban almacenados los grupos. Le ponen acá group, le das un enter. Y por ejemplo, aquí teníamos, acá la sintaxis es mucho más pequeña. Tenemos el nombre del grupo que aparece root, luego aparece la X que es la clave del grupo. Obviamente que un grupo no tiene contraseña, solamente es una forma simbólica de decirlo. Tenemos el GID, que es el código del grupo, que es el 0, y luego aparece dos puntos y algo vacío. Esos vacíos que aparece después de los dos puntos son los usuarios. Son aquellos usuarios que contienen al grupo. Entonces ahí tenemos nosotros los nombres de los usuarios que pertenecen al grupo. Y luego de ahí aparecen otros nombres más, que son los nombres de los grupos que tienen ciertos tipos de privilegios. Así como en Windows Server se trabaja con el tema del root para la parte de lo que es el administrador, los administradores, los root o el grupo de los root son el grupo de los administradores en el sistema operativo de Linux. Recuerden que por cada usuario que se trabaje se genera un grupo aparte con el mismo nombre. Así que es una regla que siempre funciona. ¿Qué más? ¿Qué más trabajamos con esto? Em, Luego tenemos aquí las cuentas del Sysascom. ¿Qué son las cuentas del Sysascom? Son las cuentas del usuario por defecto. O sea, en el sistema operativo se han creado cuentas por defecto. En realidad hay cuentas por defecto creadas. Estas cuentas por defecto son cuentas que te permiten poder trabajar con ciertos privilegios. Como ustedes, no sé si alguno manejará, creo que sí, me comentaban ustedes el día de ayer que habían personas que habían manejado el Windows Server. Y Windows Server tenía algunos grupos. El grupo de los administradores, por ejemplo, daba todos los privilegios. También habían grupos de otros tipos, operadores de línea, creo que era de servicios, operadores avanzados, usuarios avanzados. Cada uno de estos grupos tiene privilegios y son grupos creados por defecto con el sistema operativo. En el Linux también ocurre lo mismo. Existen grupos que son creados por defecto y tienen privilegios. O sea, si tú los metes ahí, automáticamente adquiere el privilegio para poder trabajar con él. La única diferencia de estos grupos, de estos usuarios especiales, son que sus dígitos a veces son más bajos. O sea, son menores a 100. Son menores a 100. O algunos son entre 500 y 1000. Pero mayormente son códigos que están más o menos basados entre el número 0 y el número 99. De ahí no pasa así. Y siempre sus rutas de trabajo están basadas en el home como base, como estructura principal dentro de ellos, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, bueno, acá está la estructura que les expliqué hace un momento. El nombre del usuario, la contraseña, el UID, el GID, comentarios, el nombre de la carpeta de hogar y el intérprete de comandos o consola. Para la parte de grupos, el nombre del grupo, la contraseña, el GID y los usuarios que pertenecen al grupo. Así de fácil y sencillo funciona esto. Este de acá es un archivo. Este archivo que se llama Shutdown. Lo voy a escribir para que ustedes lo puedan visualizar, ¿ya? Se llama el archivo llamado Shutdown. ¿Qué cosa viene a ser el Shutdown? Or etc Shutdown. El Shutdown es el archivo donde tienen almacenadas las contraseñas de los usuarios. O sea, en realidad no tiene la X, o sea, la X no está ubicada en ese lugar, está guardada en otro lugar. ¿Cómo se le ocurre a una persona que se le ocurra pensar que la X vendría a ser la clave? En realidad la contraseña está guardada en un sitio especial llamado Shutdown. Y esta clave y este usuario para este archivo tiene un contenido bastante peculiar. Si usted te fijas bien, aquí está formado por algunas partes. Por ejemplo, ustedes ven ahí que aparece el root como nombre inicial porque es el nombre del usuario. Y ven ustedes que desde el dos puntos aparece un dólar y desde el dólar hasta el otro dos puntos, que es hasta la línea que viene, todo eso, donde dice ahí, si ustedes te fijas ahí, 01, 01, dos puntos, eso ahí, eso significa que esa es la contraseña. Hasta ahí llega la contraseña, imagínense. La contraseña está recontra encriptada. Entonces, estamos hablando de que la contraseña o la clave que se asigna al usuario root es muy importante porque ya cuando se coloque y se le da un enter a la contraseña, se encripta automáticamente.
para poder protegerla contra ataques de diferentes tipos. Entonces, este es el archivo donde tiene almacenada la información, la conexión de los usuarios. Y acá tenemos obviamente un poquito más de teoría que nos va a poder ayudar dentro de eso. Por ejemplo, acá tenemos para poder trabajar con la encriptación de la contraseña. Tenemos el último cambio de password, el mínimo password del año de password, el máximo password de tiempo, el periodo de alerta, el periodo de inactividad, expiración y también cuando no es utilizado. Son algunos datos que se colocan en la parte final, pero lo que más importa aquí de esto son los dos primeros, el nombre del usuario y la clave encriptada. Y esto es obviamente basado en un archivo llamado Shadow. Acá hay unas variantes del comando useradd. En este caso el useradd lo utiliza el CentOS para poder crear usuarios. add user utiliza el Ubuntu. Como ven ustedes, el add user es un poco más completo que el useradd, porque permite poder crear o pedir más información, contraseñas y un montón de datos. Si tú quisieras colocarle, por ejemplo, un dato extra o un contexto o una palabra al costado del usuario, le pones ahí "-c". Ese parámetro "-c" va a permitir que tú le puedas escribir algo y eso va a aparecer en el comentario de la línea de archivos. ¿Correcto? Bien. Algunos usuarios adicionales, por ejemplo, estamos hablando del Geten de PassWD. Ahí están los usuarios creados. Tenemos también el Geten Host. Unos hosts que están reconocidos en la máquina, los puntos. Geten Group, los grupos. Es otra forma de visualizar grupos también, ¿no? Hemos visto que el archivo, por ejemplo, grupo es uno de ellos, y el Geten también es una forma de ver los grupos, ¿no? Geten es una forma, es igual que el del archivo group, permite visualizar la información del grupo, usuarios o hosts. Geten. También tenemos el el comando llamado groups, ¿no? El comando llamado groups. Me está saliendo el nombre del grupo por defecto, que ha sido cargado dentro de la máquina. Como no hemos logueado con root, el grupo que está logueado por defecto también es root. Probemos ahora, miren, vamos a ponerle acá su Linux 30. Y acá ingresamos Linux 30, vamos a ponerle acá en este caso el nombre groups y sale Linux 30, porque el grupo es Linux 30. Como dijimos, ¿no? Cuando se crea un usuario, se crea un grupo. Por eso cuando pongo el archivo, el comando group, jala el nombre del grupo al usuario. Quiero regresar nuevamente a mi usuario root, pongo exit y me salgo del acceso respectivo. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta que tienen? ¿Una consulta? ¿Todo ok, Bruno? ¿Todo ok, Marcos? Oscar Cifuentes, Oscar Morgado, Gergerson, ¿todo bien? ¿Ninguna pregunta? Bien, perfecto. Muy bien. Entonces, esta parte de usuarios es bien sencilla, no es muy complicada. O sea, no es un tema muy difícil de poder entender porque es un tema que la verdad es un que hacer de todos los días, ¿no? Que hace el administrador y es el usuario. Bueno, ¿cómo se modifican las cuentas de usuario? Podemos usar el comando llamado userdel para poderlo borrar. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes puedan verlo, ¿ya? Vamos a suponer que tenemos el usuario Linux 30 que lo hemos creado hace un momento y vamos a crear ahora otro usuario más. Add user Linux 40. Password respectivo. Nuevamente. Tenemos los datos. Ya está. Ahora, voy a borrar el usuario sin tocar la carpeta de home. Userdel Linux 30. Nada más.
Enter. Ahora fíjense que voy a ver ls y sigue la carpeta Linux 30. El usuario en sí ya no está. Ya no está el password, ya no está nada. Voy a ponerle, por ejemplo, acá. Quiero saber si el usuario, el grupo Linux 30 tampoco está. Tampoco está. O sea, lo ha sacado del sistema, pero la carpeta la ha mantenido. Ahora, la carpeta en este momento acaba de ser desligada de la unión del usuario con la carpeta. Es decir, ahora para borrar la carpeta tengo que usar una remedir, una CFR, o sea, toda una sintaxis aparte para poder utilizarlo. Acá yo puedo iniciar la carpeta, copiarme los archivos, nuevamente volver a copiar algo antes de eliminar la carpeta con los métodos tradicionales. Pero ¿qué pasaría si en este caso el jefe te dice, ¿sabes qué? Yo no quiero saber ni lo que has creado en la carpeta. Borra completamente. Entonces tú le pones acá un user del "-r", pones acá Linux 40. Entonces acá, cuando pones Linux 40, fíjate que la carpeta ha desaparecido. Y aparte de borrarte la carpeta también del home, también te ha borrado el usuario del sistema también incluido. Entonces este comando "-r", este parámetro "-r", ayuda a borrar, incluir la carpeta de trabajo del usuario que se utiliza. Bien, eso es lo que justamente explica la parte que estamos viendo a continuación en la diapositiva, ¿no? Que es el tema del borrado, ¿no? Cómo se borra la carpeta utilizando la sintaxis de user del. El comando chage. Este es uno de los comandos más interesantes que tiene el sistema operativo Linux para los usuarios, porque el chage te permite hacer un montón de cambios al usuario. Uno de los cambios más utilizados para los usuarios es la fecha de vencimiento. Los usuarios en un momento tienen que vencer por el contrato de la persona o porque, bueno, ya se cerró su tiempo y tiene que salir. Pero mayormente lo hacen cuando ya ha cumplido su contrato laboral. Entonces el usuario ya no está disponible para que no sea susceptible a posibles ataques o robos previos o antes de eso. Entonces lo que tiene que hacerse acá es eliminar por completo el usuario de las carpetas, de los archivos, de no quedar nada. O en otros casos podemos hacer que el usuario pueda caducar. Y en la sintaxis que estamos viendo a continuación, el "-c" mayúscula es una de las opciones muy interesantes que te permite hacer que el usuario pueda caducar en la fecha indicada. En este caso, aquí se escribe normalmente el apellido, luego el nombre y, perdón, el apellido se escribe primero, perdón, el año se escribe primero el año, luego el mes y luego el día, es al revés, y luego el nombre del usuario. Veamos primero el usuario que hemos creado, vamos a crear uno nuevo, vamos a poner acá add user, Linux 50, vamos pidiendo un nuevo usuario. Acá nuevo usuario, otra vez nuevamente nuevo usuario, ponemos nuevo usuario, ya está. Ahora vamos a poner echaje, L, y le ponemos Linux 50. Como puedes apreciar, te dice todos los datos generales, desde el momento que se cambió el usuario, que ha sido el 1 de julio, si ahorita ha sido la primera modificación, y todos los pasos, ¿no? Por ejemplo, te dice cuándo es expirado, cuándo va a caducar. En este caso, los usuarios por defecto jamás caducan o jamás vencen, pero tú puedes hacer que el usuario alguna vez caduque y venza. Y justamente el "-c" mayúscula que estamos viendo hace un momento hace eso, ¿no? Hace que tu usuario caduque y para la siguiente vez ya no va a funcionar porque ya está vencido. ¿Cómo hacemos para que el usuario caduque? Ponemos un chaje, "-c" mayúscula, ponemos la fecha, primero del año 2023, y después vamos a poner el año, el mes, el 12, y luego le ponemos el día, el 31. Y vamos a poner acá
Vamos a ponerle Linux 50. Ya está. Con eso, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos hecho a continuación es cambiarle los privilegios al usuario para que caduque el 31 de diciembre del 2023, o sea, este año. ¿Cómo sé que se ha cambiado? Vamos a mirarlo nuevamente con "-L", y mire donde dice cuenta expires. El password expira en cuando. El password expira acá dice, y el password expira el 31, account expire, dice. Expira el 31 de diciembre del 2023. Entonces, así tú vas colocándole los datos y haces que el usuario caduque en cierto tiempo dentro del sistema. En este caso, el usuario va a caducar el 31 de diciembre del 2023. Y ahí tenemos más opciones que nos ofrece el Chaje como, como sistema principal dentro de la máquina. Bueno, acá luego que más tenemos dentro de esta diapositiva, dentro del Chaje, tenemos también otros comandos más que nos permiten poder administrar usuarios y grupos. Por ejemplo, tenemos el user mod, el group del, por ejemplo, es para borrar grupos. El group del borra grupos. El comando group add permite poder crear usuarios si lo colocamos obviamente de la manera correcta. El group del lo que hace es borrar. Vamos a ver un ejemplo. A ver, miren. Aquí, por ejemplo, hacemos lo siguiente. Creamos un archivo de cero. Vamos a ponerle un touch. Touch, vamos a ponerle file 1. ds-l, file 1. Queremos cambiar el nombre del dueño, que es root, que aparece ahí, ¿no? Entonces yo le voy a poner acá un chon, le pongo acá, por ejemplo, Linux 50. Vamos a poner acá otra vez Linux 50. Entonces, en este momento aquí estamos cambiando un usuario y un grupo a la vez. Entonces aquí sale esta información y hasta quién aplica. Se aplica ese archivo llamado file 1. Si no, y así tú vas cambiando y cuando quieres darle la información para verla, queda de esa manera. Se ve que se cambió de grupo y se cambió de usuario. ¿Cómo podemos añadir usuarios a grupos? Bueno, en Internet existen muchas formas para hacerlo. Millones de formas, diría yo, para hacerlo. Una de esas tantas formas es, yo tengo un método. Acá en la PPT, que yo les estoy pasando a todos ustedes, que ustedes tienen acá, tienen ahí algunas maneras. Por ejemplo, tenemos acá el usuario llamado. Acá hay un comando que se llama, por ejemplo, a ver, por aquí quiero que estaba, o no lo he puesto. Por aquí he puesto, creo. No lo he puesto. Por ejemplo, el user mod, ahí está. Ese comando te permite poder añadir usuarios a grupos. Y hay varias formas, ¿ah? Hay varias formas para poderlo hacer. Habrán pues unas 5 o 4 formas más de las que yo les voy a enseñar ahorita. También se puede añadir usuarios a grupos cuando estás creando el usuario. Si sabes, obviamente que acá primero creas el grupo antes de crear a todo. Eh, pero yo tengo una manera más práctica que durante mucho tiempo lo he utilizado y si ustedes también lo pueden hacer. Pero esta forma obviamente es cuando estás haciendo la parte práctica, ¿no? Y la parte de la teoría no es muy utilizada. Pero en la parte práctica más se utilizan los comandos como estamos viendo acá, ¿no? Por ejemplo, el user mod, el comando user add y todo lo demás. ¿Cómo podría ser? A ver, bien, miren, voy a crear dos usuarios más. Add user, Linux 60, para que ustedes vean cómo hago el ejercicio. Ya está. Creo el usuario, le pongo la misma contraseña. Ah, ahora yo voy a crear un grupo llamado grupo add y le voy a poner acá soporte. ¿Cómo podría, por ejemplo, hacer que Linux 50 y Linux 60 que acabo de crear pertenezcan a soporte sin usar
la sintaxis que acabamos de ver nosotros hace un momento. Es bien sencillo. Para que tú hagas esto, debe ser primero root, o sea, debe ser primero un administrador. Vas a ingresar al grupo donde están, el archivo donde están los grupos. En este caso vamos a poner acá un nano. Ese, le ponemos grupo. Y quitamos el archivo. Vamos al final de la línea. Y tan sencillo como esto es ponerla así, mire. Y al final acá le ponemos el nombre de los archivos. Los usuarios, perdón. 50 y 60. Nada más. Sí, es fácil. Con que yo edite el archivo y pueda agregar los usuarios al grupo, puedo trabajarlo de esa manera. Lo guardo con control O, control X terminamos y listo. Ya está. Y con eso hemos añadido usuarios a grupos. Ujú. El tema de permisos. Es un tema muy interesante. ¿Ustedes saben ese tema de permisos? ¿Alguna vez lo han visto? ¿Es famoso Hmod? Sí, con dos puntos también funciona. ¿Han visto ese tema de permisos también? Marco, Gerson, Santos, Bruno. ¿Sí? ¿Ya lo han trabajado antes con permiso o no, David? Algo, ya. Vamos a hacer una pequeña explicación rápida, ¿ya? El tema de permisos. De ahí vienen los enlaces. Y ahí moriría todo. Ya, vamos a explicar los permisos, luego los enlaces y ahí terminamos nuestro tema y hacemos un repaso del tema para lo que es la clase. Pero para eso sí voy a tener que, acá sí voy a tener que hacer una, vamos a hacer un tema un poquito largo. A ver. Vamos a hacer un pequeño diagrama. Dos, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Perfecto, hay 10. A ver, y yo pongo así el comando llamado ls-l. ls-l. Pregunto, a ver, a ver quién me ayuda acá. A ver, Marcos. A ver, Marcos. Sí, estoy por acá. Dime, quiero que me cuentes cuántas columnas tiene a partir donde dice total, o sea, de donde dice la D, incluida la D, cuéntame cuántas columnas hay. Hay 10.
Perfecto, muy bien. Hay 10 columnas, perfecto. Ahora, estas 10 columnas que estamos viendo están divididas de la siguiente manera. Miren lo que va a pasar. Es decir, estas 10 columnas que estamos viendo aquí están divididas en 10, se agrupan en bloques de A3. Aunque no aparezca ahí en la consola, se agrupan en bloques de A3. Este, por ejemplo, sería el primer bloque de columnas. Este de acá, por ejemplo, sería el segundo bloque de columnas. Y este de acá sería el tercer bloque de columnas. Ya está. La primera columna que estamos viendo nosotros dentro de la lista representa el tipo de fichero, es decir, si es una carpeta o es un directorio. Acá, por ejemplo, esto es una carpeta o es un archivo. ¿Cómo sé yo que es un archivo o es una carpeta? Porque aquí nosotros estamos viendo que va a aparecer dentro de la columna un menos o una letra D. Cuando aparece la letra D, quiere decir que es un directorio. Y cuando aparece un menos, es una carpeta. Ahora, eh, entonces quiere decir que esta es como la columna que permite identificar qué tipo de fichero es la primera columna. Como ya sabemos que la primera columna tiene esa labor, entonces nos centramos en los tres restantes. En el tema de los usuarios, que se llama estas tres primeras columnas, es el bloque de los usuarios. Tenemos acá el bloque de los grupos y acá tenemos el bloque de los otros. Y estos usuarios, grupos y otros tienen permisos, tienen privilegios que se colocan. Sus privilegios pueden estar así, que es una R, que es para leer, una W, que es para escribir, una X, que es para ejecutar, y un menos, que es sin permiso. Ahora, el orden que va colocado estos permisos son bastante distintos. Por ejemplo, son bastante distintos. Por ejemplo, la R, la R es para leer. Y acá le ponemos, por ejemplo, la R, le ponemos un menos y le ponemos acá una X. El orden es muy importante. Si un permiso no se encuentra, no corre el permiso al otro lado, o sea, respeta su posición. La R va siempre primero, la W va segundo y la X va tercero. Va tercero. En este caso acá vamos a ponerle un menos, una W y una X. Una menos, un menos y una X. ¿Cómo leería yo? ¿Cómo leería yo acá? Sería para usuario, tengo permiso de lectura y ejecución. Para grupos tengo permiso de escritura y ejecución. Y para otros tengo permiso solamente de ejecución. A ver, empezamos a hacer unas pequeñas pruebas de parte de ustedes. Gerson, ¿estás ahí conectado, Gerson? Sí, A ver, mira, te voy a poner esto. Menos W, X, R, menos, menos, R, W, X. ¿Cuál sería, ¿Cuál sería entonces tu significado de esto? Explícame a ver. bueno, para la columna de usuarios solo tendría permisos de escritura y ejecución. De grupo de grupos tendría permisos de lectura y el grupo de otros tendría permisos de lectura y para escritura. Perfecto, muy bien. Excelente respuesta. Entonces, eso nos está indicando a nosotros que cada uno de los bloques puede cambiar del permiso. Y recuerden que el único que puede cambiar el permiso es el root, no hay otra persona más. Muy bien, Gerson, muchas gracias. Ahora, esta forma de asignar los permisos, obviamente que va a variar dependiendo del tipo de método que yo quiero trabajar con ellos. O sea, hay también métodos para poder asignar a cada uno de ellos. Justamente vamos a ver esos métodos en un momento más. Existen dos tipos de métodos, dos métodos. El método conocido como el método octal, también como el método absoluto.
El otro método que también funciona es el método conocido como el método de las letras, el método también relativo, método relativo. ¿Cómo funciona el método absoluto o el método método octal? Se le dice método octal porque cada uno de los valores de los permisos obtiene como un número. Por ejemplo, a la R se le pone un valor de 4, al W se le pone un valor de 2, a la X se le pone un valor de 1 y al menos se le pone un valor de 0. Por lo tanto, cuando yo le doy permiso completo, sería un valor de 7 si es que doy a todos. Ahora, ¿cómo yo lo coloco dentro de la sintaxis? Si yo pongo acá un 5, pongo acá un 4, pongo acá, por ejemplo, un 3, ¿cómo serían los permisos? Sería, si es 5, este es del usuario, este es del grupo y este de los otros. 5 activado, para que dé 5 sería 4 más 1. Permiso de R y permiso de X. Para que dé 4, ¿qué permiso activado? Solamente la R. Para que dé 3, permiso activado, solamente la W y la X, porque sumados dan 3. De esa forma se hacen los permisos con el método octal. A ver, me ayuda por favor la siguiente persona. Justo está. Eh, Oscar Cifuentes. Oscar, ¿estás ahí conectado, Oscar? Oscar, ¿estás conectado? Y acá estoy. Muy bien, Oscar, yo te pongo lo siguiente. A ver, te pongo acá un 7, te pongo acá un 2 y te pongo acá, por ejemplo, un, un 4. A ver, empezamos. Díctame por favor la respuesta. El usuario tiene todos los permisos. Muy El, bien, R, W y X. ¿Qué el más? grupo tiene solo eh, la W, Permiso de escritura. escritor ese. Ujú. Y los otros tienen solo lectura. Y los otros tienen solamente lectura. Perfecto, muchas gracias. Excelente. Entonces estamos sumando nosotros los permisos acá y estamos obteniendo. Lo peor que puede pasar aquí dentro de un sistema es que le podamos dar 7 a todos. 7 es la peor y la inseguridad que existe dentro del sistema operativo. ¿Hasta aquí alguna pregunta al respecto? ¿Ninguna pregunta de lo que ya estamos avanzando? ¿Sí? ¿Se entendía esta parte de este método? ¿Sí? Ese método, para poder ejecutar ese método, tiene que hacerse con un comando, ¿no? En específico. Así es. Y lo vamos a ver justamente ahorita. Ok. Ujú. ¿Otra pregunta más por ahí? El segundo método. El segundo método es el método de las letras. El método de las letras es muy diferente del método de los números. ¿Saben por qué es diferente? Porque en vez de usar números, ahora usan, como su número dice, letras y usan una sintaxis especial. UGO, UGO, más menos RWX. Ahí vemos nosotros que tiene un más y un menos. Cuando dice más menos es añadir. El más representa la opción de añadir. La opción de añadir. Entonces acá, por ejemplo, si le ponemos un más, es añadir. El menos representa quitar. No pueden estar los dos juntos. O está el añadir o está el quitar. O se añade o se quita, pero no podemos tener añadir y quitar al mismo tiempo. ¿Cómo sería la sintaxis en este caso? Pongamos un ejercicio. UO menos RW. Yo lo voy a hacer y luego ustedes me van a ayudar. Para usuario y otros, se le quita el permiso de lectura y escritura.
Sería su forma de expresarse. Vamos a que me ayuden ustedes. Oscar Morgardo. A ver, te planteo este ejercicio. GO más X. Módulo de 10. Ok, que los grupos y otros tienen permisos de ejecución. Se le añade permiso de ejecución. Muy bien. El siguiente. Santos. ¿Estás con tu micrófono activado, Santos? Exae Santos, ¿estás ahí? Ya, me escribes por el chat la respuesta que voy a colocar, ¿ya? Tenemos acá G menos RX. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? G menos RX. Grupo se le quita el permiso de lectura y ejecución. Perfecto, muy bien. Perfecto, excelente. A los grupos se le quita el permiso de lectura y ejecución. Muy bien. Creo que la mayoría de ustedes entendió esta parte muy importante dentro del el ejemplo. Estos dos métodos necesitan de trabajar con un comando en especial. ¿Sabe cómo se llama ese comando? Ese comando se llama justamente lo que estaban preguntándome hace rato. El comando que utiliza todo esto se llama el comando chmod. Chmod. Entonces, este comando engloba todo esto que estamos viendo. Y el chmod funciona en cualquier distribución del sistema operativo. Antes de pasar al chmod, para poder explicar en la máquina, vamos a hacer una pequeña tabla. Esta tabla les va a servir bastante para poder aplicar los permisos respectivos. Acá. Acá tenemos las carpetas. Las carpetas. Tenemos nosotros los archivos. Archivos, tenemos permiso para leer. Es el W para escribir. Y este para ejecutar. A ver, en el caso de acá, por ejemplo, ¿cuál sería la R? ¿Qué comando en carpeta sería la R? Representa la R. ¿Quién me dice? ¿Quién sabe? Lectura en carpetas. ¿Cuál comando lo estaría activando? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Cuál sería el comando de Rs? ¿Cómo? ¿Para leer carpeta? Ajá. ¿Cómo lees una carpeta? ¿Qué comando sería el que ejecutaría una R en una carpeta? ¿Un CD para poder acceder a él? No. ¿A un LS? O- LS. Exactamente. Muy bien. Lees la carpeta con un LS. Muy bien. ¿Cómo lees un archivo
con una variante de una R. ¿Qué comando sería el que se activaría? Para archivos normales puede ser un cat. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Sigamos. Nada más, hay más, ¿ah? Hay más, es el less, el more. El es, muy bien, el more, excelente, claro, son solamente comandos de lectura. Comandos de lectura. Perfecto. Para el tema de lo que son carpetas para escribir, ¿qué comando sería el ideal? Solamente hay más que dos, nada más creo allá. El mkdir. Muy bien, mkdir. Y hay uno más también. Uno más. Uno más. El dir. No, el dir es un comando de OS. El move. No, tampoco. ¿Cómo borro carpetas? Ah, rm. RM, RMDIR. ¿qué? RMDIR. RMDIR, claro. El RM le pertenece a las carpetas, a los archivos. O sea, técnicamente hablando, el RM es un comando de archivos, no es un comando de carpetas. Que le pongas parámetros adicionales para que funcione es otra cosa. Otra cosa. Para el tema de archivos, ¿cuál sería la W en ese caso? Nano. Nano, muy bien. ¿Qué más? Siga. Bin, bin también. ¿Qué más? Por si acaso, la idea del W no solamente es editar archivos, sino también editarlos, eliminándolos, copiándolos y moviéndolos. También funciona ahí. Esa es la W. MB y el CP. Claro, el MB, el CP, ¿qué más? ¿Qué más está metido ahí? A través del rm. LRM, exactamente, muy bien. Ahí también podemos colocar el touch, ¿no? ¿Se acuerdan del touch? ¿Se acuerdan del touch? También podemos colocar el touch. Y todos los comandos que editan y modifican algo, ¿no? Para el tema de la X en una carpeta, ¿qué comando sería el disponible? ¿Cuál sería el X en una carpeta? Ahí me lo mencionaron al inicio. Por ejemplo, hay archivos de ejecución que están en .bin. Esos pueden ser como ejecución. O, por ejemplo, si instalo un paquete, una aplicación, vamos a decir, instalé el Packet Tracer o el View, que es de Ubuntu, propio de Ubuntu para lector de PDFs. ¿Eso puede Ya. ser? Como comando, no. O sea, no entra ahí. Tiene que ser un comando que ejecute la acción. Ah, ok. Ah, entonces el SH. El SH sería para acá. Para acá sería el SH. Acá sería. Ah, ok, para archivos, exacto. Ajá. O también podría ser, que seguramente por ahí conocen, que es el punto slash. También. Ujú. Y para carpetas, ¿cuál sería su X? Me dijeron el comando al El inicio. CD. El CD, exactamente. Ejecutar un comando es un CD. Un CD. En el carpeta sería un CD. Eso es muy importante de acordarse, ¿no? Porque los permisos también pueden hacer influencia dentro del comando cómo se va a trabajar. Lo aplicamos nosotros a la máquina, ¿cómo sería? Para ya ver esta parte de aquí. Por ejemplo, pongo acá un touch y le pongo acá, por ejemplo, file 20. Mod, vamos a ver el permiso por defecto que tiene el file 20. Tiene un RW, un RR, estamos hablando de un permiso, un 644. Chmod, le aplicamos el método octal, vamos a ponerle ahora un 444 al file 20. Vemos nosotros acá que en el file 20, cuando le damos en el C-L, un file 20, todos los permisos anteriores han desaparecido, o sea, el W desapareció. Pero vamos a verlo mejor cómo sería acá, mira. Chmod 222, file 20.
ls-l, file 20. Miren que los R's que estaban antes ahí han desaparecido. Ya no están las R's, están ahora las W. O sea, quiere decir que lo anterior ya desapareció, ya no está presente, y encima todavía no ha respetado el permiso anterior, recién lo ha cambiado todo. Y así va a ser siempre, va a estar cambiando constantemente porque el método octal es absoluto. Cambia todo en la configuración, no importando en lo que hay antes. No respetó la W anterior, cambia por bloque completo. Y así tú le vas cambiando, lo vas trabajándole. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando tengas la sintaxis de un ejercicio, ver si en verdad vas a cambiar todo o no. Porque también existe el otro método, que es por ejemplo, mira, el UG más W, y le ponemos, por ejemplo, el file 20, y mira lo que pasa acá. Y si yo pongo eso, ¿qué va a ocurrir? Que solamente se está añadiendo el permiso de W a los dos primeros, al usuario y ese grupo, pero no tocó la R. Este tipo de privilegio solamente ataca a un tipo de permiso nada más, a uno solo, no ataca a todo el bloque completo. Esa es la forma de cómo se implementa dentro de este archivo respectivo, ¿no? Este comando respectivo. El chmod como tal tiene estas dos formas de trabajar, pero aparte de eso, el chmod también está involucrado para el tema de los permisos de usuarios y grupos. Para el tema de cambiar de usuarios, usamos nosotros el comando llamado, el usuario llamado root. Ahí vemos que root vendría a ser el nombre del usuario y el otro root vendría a ser el nombre del grupo. Entonces, si yo quiero cambiarlos, ¿cómo sería? Pondría acá, por ejemplo, a ver, ¿qué usuarios tengo grabados acá ahorita? Linux, tengo el Linux 50 y 60. Ya, vamos a hacer que el archivo llamado, escuchen bien, a ver, y miren bien también, el nombre del usuario Linux 50 sea el nuevo nombre del usuario. Pongo acá el nombre del usuario nuevo, que es Linux 50, y al costado file 20. Cuando yo quiero hacer un ls-l, veo que el nombre del dueño ha cambiado. El hecho de que el nombre del dueño ha cambiado no quiere decir que ahora root ya no tiene privilegios. Es bastante loco decir que no lo tiene. Si es el creador de todo, o sea, él tiene todavía los privilegios. Lo que pasa es que le está dando el privilegio a otro usuario para que pueda trabajar con él. Ahora, vamos a crear un grupo add. Voy a poner acá, por ejemplo, el nombre llamado CentOS. Pero quiero añadir un grupo nuevo. chgrp, le ponemos acá CentOS y le ponemos Linux 50. Y a un ls-l le ponemos acá Linux 50. Y vemos acá, perdón, un momento acá, Linux, Linux 50, ¿no? No, es el archivo, file 20. File 20. Y miren ahora el nuevo, uy, no le cambió. Ya. No le cambió acá. Ahí acá sería file 20 sería. Ahora sí. Pues acá vamos a poner el s-l, file 20, y ahora el nuevo grupo, miren, es CentOS y el archivo de usuario es Linux 50. Entonces, con esto nosotros estamos viendo que podemos hacer un cambio dentro de la configuración del servicio, o sea, poderle cambiar el privilegio de acceso a cada uno de los archivos y carpetas dentro del sistema operativo. ¿Alguien tiene alguna consulta que hacer en este momento? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta que tienen hasta el momento por ahí? Bien, vamos a tener un pequeño descanso, solamente unos 10 minutos, y regresamos nuevamente con la parte final, que son los enlaces simbólicos, y hacemos el repaso que habíamos quedado de todos los temas que hemos visto hasta el momento del curso. Para las 5 empezar con nuestro examen en línea de Linux Essentials. Este Linux Essentials dura solamente 1 hora, son 40 preguntas de 1 hora nada más. Tengamos el descanso nuevamente y continuamos con la última parte, que es los enlaces simbólicos, y hacemos el repaso de todos los temas que hemos visto desde que empezamos la clase hasta las 5 de la tarde. Regresamos nuevamente.
Bien, vamos a empezar entonces ahora con la continuación de la parte final del tema para luego pasar con el examen. Nos habíamos quedado para ver la parte final de lo que es el enlace simbólico. En este caso, el enlace simbólico, lo que vamos a trabajar es con el comando llamado ln. ¿Qué cosa es el enlace simbólico? Es una forma de enlazar el archivo con otro. Pero existen dos formas de poder enlazar archivos. Uno se llama el enlace suave y otro se llama el enlace duro. Cada uno de ellos tiene una forma bastante peculiar de poder trabajar con sus enlaces. Vamos a hacer un pequeño ejercicio en el cual vamos a trabajar con un enlace de tipo duro. Entonces, veamos el ejemplo que vamos a trabajar. Y vamos a distinguirlo de cuál sería la diferencia. Para esto vamos a crear un archivo llamado touch. Vamos a ponerle acá touch y le ponemos página 1. Entonces vamos a poner acá, por ejemplo, ln, página 1, le ponemos Perdón, no acá. estamos viendo la pantalla. Uy, disculpe, vamos a poner acá otra vez la pantallita. Ahora sí. Entonces, en este caso estábamos acá hablando sobre los enlaces duros y blandos. Creamos el archivo llamado página 1 y luego ponemos ln página 1 y creamos un nuevo archivo llamado linux1.txt. Vemos qué ha pasado acá. O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se ha generado un enlace de tipo duro. Ahora, ¿cómo sé que es un enlace de tipo duro? Porque aquí, cuando leemos un ls-li y ponemos acá linux1, miren lo que ocurre, linux1.txt, miren lo que aparece al costado al inicio ahora de la columna, un número. Este número se le conoce como inodo o código de grabación en el disco. En este caso, el código de grabación es 394924. Ahora, vamos a ver cuál es el inodo ahora del archivo llamado página 1. Si te fijas bien, el inodo es el mismo, no ha cambiado. Quiere decir que los enlaces duros generan hipervínculos o enlaces directamente con el original, no cambiando el número del nodo. O sea, quiere decir que si yo altero uno de ellos, el otro también cambia. Se le afecta su contenido, pero jamás cambiará de número. Ahora, ¿cómo podemos generar nosotros un enlace de tipo blando? Miren lo que pasa. Ponemos acá ln. Vamos a crear un archivo ln. Vamos a poner acá, por ejemplo, touch, página 2. Y vamos a poner acá ln-s. Y le ponemos acá, por ejemplo, página 2. Página 2. Y le ponemos acá linux2.txt. Ahora miren lo que pasa. Vamos a ver acá el ls-li linux 2. Mire qué curioso ha pasado acá. Primero que nada, el inodo de linux 2 es distinto. Veamos el inodo, por ejemplo, de el archivo llamado página 2. Tanto el nuevo archivo enlazado como el nuevo tienen inodos distintos, pero lo curioso es que el archivo al cual está enlazado lo está apuntando. Miren, ahí está. Dice, yo dependo de él. Yo dependo de él. Entonces aquí el enlace se vuelve blando. Este tipo de información es muy interesante porque acá podemos generar una serie de dependencias con archivos que pueden estar en diferentes posiciones de la raíz. Los enlaces blandos y los enlaces duros permiten poder trabajar en los archivos de diferentes lugares, en el cual yo puedo generar un enlace de un lugar y lo puedo enlazar con otro. Bien, vamos ahora a pasar ahora a hacer, como le había comentado a ustedes, un pequeño repaso de todos los temas que hemos trabajado durante este trabajo desde las primeras clases que hemos visto. Vamos a hacerlo bastante rápido para que ustedes puedan tener el tiempo para poder realizar su examen con tranquilidad.
Primero, vamos a hablar sobre el tema de lo que son los sistemas populares y evolución de Linux. Habíamos hablado sobre las distribuciones en Linux, en las cuales teníamos nosotros dos tipos de distribuciones matrices, como la que era Debian y Red Hat, por ejemplo. Teníamos los sistemas embebidos, en el cual estaban enfocados a la parte de lo que es el mundo del código abierto, y habíamos hablado sobre un hardware en Linux, conocidos también como una parte de la comunidad respectiva, ¿no? Y en este caso el Raspberry y el Android están metidos dentro de este grupo. Habíamos también conversado al inicio de este bloque lo que era un Linux con el cloud computing. En este caso, eh, cuánto de uso se usaba en la nube Linux, y habíamos visto que es bastante utilizado. Y trabajamos con el tipo de paqueterías que se utiliza dentro de Linux, en el cual los que priman y los que mandan son los paquetes de Red Hat, que son los RPM, y los paquetes de Debian, que son los paquetes Debian o los deb. Y aquí habíamos visto algunos comandos adicionales para poder instalar con ellos los apt, los updates, y los temas también del yum con el install y todo lo demás, cada uno con su repositorio, que era un código abierto, cuáles eran sus ventajas, que era un software libre, que era un open source. Habíamos hecho una diferencia entre las dos cosas, porque no era lo mismo trabajar con un software libre que con un open source, pero apuntaban a lo mismo. Teníamos las licencias de copyleft, que era una forma de poder compartir información usando el software libre. Teníamos el Creative Commons, que era una forma de compartir los documentos en software libre, y ahí teníamos una lista de etiquetas que podríamos colocarle al documento para que pueda ser trabajado como software libre, ¿no? Los modelos de negocio en el software libre, cómo podemos funcionarlos, cómo podemos venderlos. Y más que todo acá se ahorra el tema del código, de la programación, más que todo es el tema del servicio, cómo se le ofrece y cómo puede ir evolucionando dentro del sistema. Los diferentes tipos de escritorios dentro del Linux, que teníamos el KDE, el Genome, el XFCE y todos los demás. Y luego hablando sobre el software libre y todas sus bondades, sus ventajas y desventajas. Hablando también sobre el tema de Linus Torvald, creador del kernel de Linux como parte principal. La diferencia entre lo que es un free software con un open source que habíamos trabajado, el kernel y cómo funcionaba dentro de su estructura básica. Luego teníamos el capítulo número 2, que habla sobre el tema de lo que es la parte de lo que es el entorno, encontrando el camino del sistema operativo Linux, y hablamos un poco del shell en Linux. El shell tenía un montón de variantes, que era la unión entre el usuario y el sistema operativo, ¿no? Era el que te daba los mensajes, el que te decía si estaba bien o no y todo lo demás. Los comandos, por ejemplo, username, hostname, que eran como prompt del sistema. Las comillas, las variables básicas, y comenzamos a ver los primeros comandos dentro del Linux, como el man para poder visualizar el manual, el info para poder visualizar información, una ruta muy importante que tenemos que acordarnos, que es el usr docs, donde guardamos la información de los manuales de los comandos, el comando llamado locate, el comando llamado find, el comando para poder ingresar a la carpeta con cd, para poder hacer también un listado de contenidos con el ls. Tendríamos ahí un montón de variantes, ls-a, -l dentro de ello. El comando pwd para poder visualizar las rutas actuales, el ls-a, que era un parámetro para poder trabajar con archivos ocultos, el -l, que lo hemos visto bastantes veces, que es para ver los archivos detalladamente. Tenemos acá otras opciones más interesantes, como es el -d, como es el -h, que también incluido, el -t, y el -r también, -x, -s, -r. Bueno, en realidad tiene un montón de variantes el ls, pero trabajamos con las más importantes. El cd para poder borrar y crear archivos con cp, mb, mkg para crear carpetas, touch para poder crear archivos, el símbolo mayor para poder asignar, y las variantes del mb, y los comodines utilizados como el asterisco y el signo de interrogación más trabajados. Para el capítulo número 3, nosotros implementamos lo que es la parte de lo que es el poder de comandos, y aquí usamos bastante comando, y uno de los comandos que utilizamos fue el comando llamado tar. El comando tar para poder empaquetar, no comprimir, tenía variantes como el ct, xb, f, z, j, donde los dos últimos eran para poder comprimir. Aquí teníamos ejemplos, hicimos bastantes ejemplos sobre esto, sobre trabajar como un ejemplo comprimido, cómo funciona, cómo trabajas,
y luego aplicamos los archivos comprimidos con el gzip, con el bzcat, con el gunzip y todo, con el bunzip también, con el bzcat. Y si nosotros juntamos las dos sintaxis con el tar y con el gz, formábamos un tarbal y implementamos el tarbal. Creo que llegamos a instalar un archivo llamado webme, si no me recuerdo, que permitíamos utilizarlo desde línea de comandos para poder trabajar con él. Y trabajamos también con lo que es el tema de los flujos estándares. Estamos hablando de los filtros. Implementamos lo que son los filtros, cómo funcionan, cómo aparecen los mensajes de error, el doble símbolo mayor, cómo se concatena la información. Y empezamos a trabajar con algunos comandos de filtraciones muy interesantes. Estamos hablando, por ejemplo, del comando grep, el comando sort, el comando wc para poder contar. El t, el unique. Por ejemplo, el t era para crear un archivo en la misma consola, el unique para eliminar archivos iguales, el join y el paste, ¿no? Algunas expresiones regulares para poder trabajar el tema de los filtros. Y luego hicimos un tema que creo que a la mayoría le agradó bastante, que era el tema de la programación en Linux, el shell script. E hicimos nosotros un pequeño código de shell script usando los códigos de las condicionales que utilizamos nosotros, los operadores de comparación o los operadores racionales aritméticos, y comenzamos a crear códigos respectivamente, ¿no? Hicimos algunas variantes, algunos shell script que lo hemos trabajado dentro de la máquina. El comando expr para hacer cálculos, la variable while, el case, el do case y todo lo demás. Y ahí obviamente terminamos ese capítulo número 4, que era shell script, que fue un capítulo muy interesante, como les digo, porque creo que a la mayoría le gustó el tema de generar código automatizado, ¿no? El tema de crear un código automatizado. Luego hablamos del tema del kernel, cómo están divididos con diferentes tipos de sistemas operativos, el soporte, el Linux como escritorio, Linux como servidores y Linux en la nube, que nuevamente lo vamos a repetir nuevamente, cómo funciona. El tema de hardware es muy importante reconocerlo y ahí usamos comandos que nos permitían poder ver hardware, como el CPU, CPU info, el meninfo, particiones, los periféricos, cómo los reconozco, el CPCI, el USB, la carpeta etc, los archivos más importantes donde están guardados el boot, cómo trabajamos con él, la carpeta proc y toda la parte del directorio del device que también es importante, el tipo de memoria, cómo trabajamos con procesos con top y todo el uptime y comandos adicionales para poder visualizar los mensajes también, el de message, el journal, el STL y para poder ver un poco los IPs con el IP link show o también teníamos el IP ADD para poder visualizar el IP, un poco de redes también que es muy importante y el archivo donde está almacenado el DNS que se llama el resolve.conf donde lo configuramos. Muy bien, entonces en este momento de una vez vamos a empezar con este examen. Yo no me voy a salir de línea, yo voy a seguir todavía conectado. Lo que quisiera es lo siguiente, muchachos. Cuando ustedes terminen su examen, quisiera por favor que me manden a este correo, que voy a poner acá su resultado final. Entonces terminan su examen y me dice, profesor, he terminado mi examen, me retiro. Y eso sería como ya la parte final. Yo les voy a compartir ahorita por este grupo acá el examen final para que ustedes lo puedan trabajar y puedan resolverlo. Denme un momento para enlazarme al enlace del Gongor, que lo tengo acá guardado y lo voy a acceder. Gongor. Está. A ver. A ver, vamos a compartir acá el examen de Linux Essentials. Debería ser este acá. A ver, vamos a ver. Ya, son en total 40 preguntas.
Son 40 preguntas, así que les pido por favor que tienen en total una hora. Tienen una hora para poder hacer el examen. Vamos a ponerlo acá. Ya está. A ver, quiero hacer una pequeña aclaración. A ver. mm, Yo sé que las preguntas las puedes encontrar en internet, porque obviamente el Linux Essential, el LP1, son los exámenes más comunes que existen en el mundo. O sea, las preguntas las puedes encontrar en cualquier sitio de internet y vas a encontrar la respuesta. Pero si te quieres tomártela en serio, les digo a todos de verdad, la quieres tomar en serio. Ustedes, bueno, no sé si han escuchado, han visto que los exámenes que hacen para certificaciones, sobre todo en el EPIC, el software no te deja hacer alt tab o pasarte una ventana para buscar la internet, para buscar la respuesta. O sea, te bloquea todo eso. Entonces, si tú quieres tomártelo en serio, entonces haz el examen como debe ser, tratando de no ingresar mucho al navegador para buscar la respuesta, porque de que le vas a encontrar la respuesta la vas a encontrar, porque eso es la esencia del LP1 son los exámenes más comunes que existen en el LPI. El LPIC 2 y 3 son los más trancas, que no vas a encontrar mucho de eso. Te lo digo por experiencia. Entonces, si te quieres tomar en serio, yo te quiero decir que no uses mucho el navegador cambiando a cada rato de ventana. Ahora, tampoco no corras. Es decir, tienes 60 minutos para hacer 40 preguntas. Estamos hablando de que más de un minuto y algo por pregunta, un poquito más, es más que suficiente para poder responder algunas preguntas. Sales mal, obviamente, mandas igual la captura. ¿Cómo es salir mal? A ver, ¿cómo tú te catalogas como mal? Tampoco te desanimes, ¿ah? Porque la idea es que sigas practicando y hagas bien el examen. Si son 40 preguntas, para que tú al menos apruebes y estés tranquilo, tienes que tener un mínimo a menos de 30 preguntas aprobadas. Ese es un mínimo. Para 30 preguntas aprobadas, si sales con 30 preguntas aprobadas, o sea, te equivocas en 10, quiere decir que estás dentro del rango, que sí lo has hecho bien, pero solo he sacado 15 preguntas buenas y en todo me he equivocado. Tampoco te desanimes, porque como tienes el enlace para poderlo hacer varias veces, lo vas a volver a hacer otra vez hasta que te salga. Entonces, esto no es como para desmoralizarse de que en verdad no es para mí, yo me siento muy triste, no, olvídense. Solamente lo que tienes que hacer acá es ser tú mismo, lo que has estudiado, lo que has leído, responder lo que es y listo. Ya luego en otra oportunidad vas a dar el examen mucho mejor, más capacitado, ya vas a saber qué vas a hacer y vas a poder responder lo que tú necesitas. Bien, entonces ahí tenemos el examen, ¿ya? Y tienen a partir de este momento una hora para hacerlo. A los que termine el examen me escriben por el chat, profesor, ya me retiro, ya le mandé mi captura de pantalla final y mi resultado a su correo, nos vemos. Eso es todo y se retira. Y la próxima semana estamos empezando con el LP1. El LP1 sí es un examen que dura 90 minutos y son 60 preguntas. Es más largo, es más extenso. Es un poquito más fuerte, hay más material de estudio ahí, no es como el Linux Essential, hay más material de estudio, pero te va a servir bastante para aumentar tu conocimiento más en el Linux. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta adicional, los dejo. Voy a ponerme en modo mute y cualquier cosa me escriben por el chat y me dice, profesor, terminé mi examen, ya le mandé mi resultado a su correo, nos vemos hasta la próxima semana y listo. Cuídense, muchachos, estoy conectado todavía aquí. Cualquier consulta me la hacen saber. Pueden empezar su examen. ¿Está en inglés el TOEFL? No está en español. Ah, sí está en inglés. Está bien, pues, mejor para ustedes que sea en inglés porque yo les dije la otra vez, los libros en Linux no están en español, los libros en Linux están en inglés. No hay ningún libro, desafortunadamente, de LPI en español, ni siquiera Essentials. Todos están en inglés. Así que estamos preparándonos para dar un examen en inglés porque tenemos libros en inglés.
estás estudiando un libro en inglés basado en un examen en español, te va a descuadrar por completo, ¿ah? Eso es lo que yo pienso, ¿ah? Así que traten de hacerlo en inglés, o sea, traten de traducir lo básico para que tú puedas responder y ya dar lo mejor. Listo.
Profe, acabo de enviarle el correo. Ok, listo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ok, Gerson, gracias.